Bueno, este es un enfoque desde la gestión de riesgo, que como ustedes saben es mi especialidad, ¿no? Pero hasta cierto punto la infidelidad laboral es un tema tabú, es un tema del que no se habla mucho, ¿no? Entonces, yo he querido tocarlo porque, eh, de acuerdo con mi experiencia, he podido conocer muchos casos de fraudes eh, y de casos de venganza, casos diversos que al final tienen que ver con la gestión de riesgo porque las organizaciones, en alguna medida, estamos todos y todas las organizaciones expuestas a este tipo de situaciones. De hecho, si alguien dice que en mi organización esto no ocurre o no puede ocurrir, estamos subestimando el riesgo y ya esa es una señal de alerta. Muy bien. Entonces, definición de fidelidad, ¿no? Yo pienso que ese es el punto de partida para poder hablar de este tema. Infidelidad, obviamente, es lo contrario de fidelidad. ¿Y qué cosa es fidelidad para la Real Academia Española? Bueno, lo definen como lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Entonces, que alguien debe es un deber de actuar con lealtad en el marco de buena fe, ¿no? ¿Por qué? Porque la buena fe va a existir, existen las organizaciones. Desde el momento en que damos un encargo a alguien, desde el momento en que empoderamos a una persona, existe la buena fe. Las organizaciones se construyen con buena fe, las organizaciones se construyen con confianza, ¿okay? Pero esa buena fe no siempre es correspondida. Entonces ahí es donde entra la infidelidad. Pero ojo, hay un término importante que es lealtad. Entonces, ¿en qué momento se da la infidelidad? ¿O cómo yo podría definir la infidelidad en términos generales? Incumplir las reglas. Eso es la infidelidad, ¿no? Infidelidad es incumplir las reglas. Es decir, ¿qué reglas? Primero, las reglas externas. O sea, existen reglas que están fuera de la organización, leyes, normativas, mandatos, resoluciones, acuerdos, normativas que son externas a la organización, pero que la organización y sus colaboradores están obligadas a cumplir, tienen el deber de cumplir, ¿no? Entonces, y asumen esa obligación en el momento en que se incorporan a una organización. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos un primer tipo de reglas que se pueden incumplir. Las reglas externas, básicamente las leyes, las que se generan en otra, que se generan fuera de la organización. También tenemos, en segundo lugar, las reglas que nos ponen socios de negocio. Socios de negocio pueden ser proveedores, por ejemplo, o pueden ser clientes, ¿no? Pueden ser clientes. Entonces, un ejemplo de la primera regla es si un empleado bancario incumple con el deber de mantener la confidencialidad de los clientes del banco, ¿no? Entonces, imagínate que revela datos que no puede revelar de acuerdo con la ley de bancos. Entonces, es una infidelidad que corresponde al incumplimiento de una ley o una normativa externa, ¿okay? La cláusula de confidencialidad. También hay algunas obligaciones que se generan por contratos con los socios de negocios. Los socios de negocios pueden ser proveedores, pueden ser consultores, pueden ser clientes, pueden ser, bueno, cualquiera que en conjunto con la organización busca un objetivo, ¿ok? Y entonces, obviamente, hay contratos y esos contratos tienen cláusulas. El incumplimiento de esas cláusulas significa incumplir las reglas. Pero la infidelidad necesita además otras cosas, porque las reglas se pueden incumplir por accidente, ¿no? Entonces, la infidelidad implica que hay un acto consciente y que hay un acto de mala fe. Mala fe es lo contrario de buena fe es la confianza que se le otorga a una persona de que va a hacer las cosas de una manera, ¿ok? Muy bien. Entonces, y el tercer tipo de reglas que se pueden incumplir son las reglas internas, son las reglas de la casa, ¿no? O sea, el código de ética, y pueden ser cosas importantísimas,
como cosas de menor importancia, ¿no? O sea, como los códigos de vestimenta o los códigos de acceso, cualquier tipo de situación, ¿no? Aunque no se busque generar un daño, si hay un ocultamiento de la verdad, hay una infidelidad laboral. ¿Okay? Muy bien, listo. Entonces, las dos características de la infidelidad son, primero, un acto intencional. Es decir, la infidelidad no se da por accidente. O sea, es un acto intencional, es un acto premeditado, es un acto consciente. Nadie se roba dinero de la caja de casualidad, ¿no? Nadie entrega información interna al competidor por accidente. Eso no ocurre. ¿Ok? Bien. Entonces, es un acto intencional. Y la segunda característica que vamos a observar es la mala fe, ¿no? Es decir, la mala fe es un engaño, se puede dar como un engaño o se puede dar como un ocultamiento. Ojo, cuando se cruza ese ocultamiento con el punto 1, que es un acto intencional, ahí tenemos la infidelidad. ¿Por qué? Porque es un ocultamiento premeditado. Voy a hacer todo esto y no se lo voy a decir al jefe o no se lo voy a decir a la organización. ¿Okay? Bien, no necesariamente la infidelidad busca generar un beneficio para la persona que está siendo infiel. No necesariamente, y les voy a dar algunos ejemplos, no necesariamente la infidelidad busca generar un perjuicio. No necesariamente. ¿Ok? Puede darse alguna de las dos cosas, una y no la otra. ¿Ok? Entonces, algunas tipologías, ¿no? La primera es, lo que les decía, la búsqueda del beneficio. Pero ese beneficio puede ser propio o puede ser ajeno. O sea, alguien que se roba dinero que se roba dinero de la organización para beneficio propio, ¿no? Ese es el punto 2, el ejemplo 2 de fraude económico. Falsedad de documentos. Muy bien, ¿dónde están los reportes? Aquí están los reportes, señor. Y esos indicadores, el indicador de mora está alterado, por ejemplo, ¿no? O el indicador de ventas está inflado. O sea, eso es falsedad de documentos, porque se está dejando constancia de algo que no es cierto. ¿Okay? Entonces, y eso atenta contra la buena fe, porque el receptor, el comité o el vicepresidente o quien sea, recibe esa información de buena fe y asume que esa información es correcta y ha sido elaborada con buena fe. ¿Okay? El otro tipo es el tráfico de información, ¿no? Es decir, malos colaboradores que venden información interna del banco a los competidores, a cualquier otro, para ganarse un dinerito y creen que con eso no están generando ningún daño, ¿no? Pero, o algunos son conscientes de que están generando un daño, pero están buscando el beneficio propio, están buscando ganarse un dinerito con algo que no es de ellos. Bien, el cuarto es el abuso de poder. Eso también entra dentro de la búsqueda del beneficio. ¿Okay? El abuso de poder. Por ejemplo, recomendar a alguien sabiendo que no tiene las competencias para el puesto, ¿no? O sea, una persona de alto cargo en la organización que recomienda a un vecino que él sabe que no tiene las competencias y lo recomienda para un puesto. Ese es un abuso de poder. ¿Por qué? Porque él tiene influencia en la toma de decisiones. O sea, tal vez no tiene la decisión final, pero tiene influencia por el alto cargo que representa. Entonces, es un acto de mala fe, si es que es consciente, si es que es intencional, ¿no? Entonces, el abuso de poder también se da en el acoso laboral y en el acoso sexual, que son temas tabúes. El acoso laboral es cuando alguien de alto cargo está fastidiando, incomodando, digamos, intencionalmente y a veces con mala fe, fabricándole situaciones o recriminándole por cosas que
que no necesariamente han ocurrido o que no necesariamente son atribuibles a esta persona, ¿okay? Por razones personales, por razones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, y también, pues, el acoso sexual, ¿no? Que, repito, es un tema tabú, no se habla mucho de eso. Hay algunas organizaciones que conozco que valientemente se han atrevido a tocar el tema y a invitar a sus colaboradores a que denuncien esas situaciones, ¿okay? Pero eso también encaja dentro de la infidelidad laboral. Muy bien. La segunda tipología es la búsqueda del perjuicio, ¿no? Entonces, a veces hay gente resentida en las organizaciones. O sea, no le importa ganar dinero, o sea, no le importa, no, pero sí quiere generar un perjuicio. ¿Cómo? Haciéndole perder dinero a la organización, ¿no? Generando intencionalmente una transacción errada, ¿okay? Entonces, y ahí es donde yo les decía, o sea, no necesariamente tenemos que pensar que la infidelidad está asociada a la búsqueda de un beneficio. No necesariamente. Puede estar también asociada a la búsqueda de un perjuicio, ¿okay? De alguien que por venganza quiere perjudicar a la organización. O hacerle perder tiempo, ¿no? Esconde información para que les tome 2 días buscar la información a todo el resto. O sea, y eso son 2 días de trabajo, tiene un valor económico, ¿no? Y tiene un valor en todos los aspectos, porque el tiempo, ustedes saben que no se recupera. Bien. El tercer punto es hacerle perder clientes, ¿no? Hacerle perder clientes a través de una mala atención, a través de alguna fabricación de situaciones y pues se perdió el cliente y se perjudica a la organización. Y la persona lo que buscaba era perjudicar a la organización por alguna venganza, por algún resentimiento, por alguna de estas situaciones que ocurren. Claro, no deberían ocurrir muchos casos, no deberían, porque no es sostenible, pero ocurren y todas las organizaciones están expuestas a ello. Entonces, en la medida en que no tomemos conciencia, en que no tomemos el toro por las astas, esto pues nos va a seguir perjudicando y vamos a seguir lamentándolo, ¿no? Y finalmente, también se puede perjudicar a la organización a través del daño a su reputación. Y eso lo pueden generar internamente algunas personas. O sea, alguien que tiene poder de eliminar la operatividad o eliminar o dejar fuera de servicio al servidor, valga la redundancia, o dar de baja al software y que lo hace para perjudicar, ¿no? Entonces, de eso, y pues obviamente ahí va a generar un daño a la reputación. También probablemente habrá daño de tiempo, dinero, clientes, pero va a haber un daño principalmente a la reputación de la organización que va a ser afectada en la continuidad de sus servicios. Muy bien. Tenemos una de las cosas aquí que siempre llama la atención es que en el análisis reactivo, o sea, en el análisis forense, en el análisis ex post, una vez que la situación ocurrió, muchas veces nos dicen, una vez me dijo una persona, mira, yo pues no me imaginé que esta persona que nos hizo fraude, que había trabajado más de 20 años con nosotros, nunca imaginé que iba a hacer todo lo que hizo, ¿no? Y esta persona que era una alta directiva de una organización me dijo, tú sabes que yo fui al juicio y en el juicio yo solamente le quería hacer una pregunta. Y la pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Porque era una persona de mucha confianza, era una persona que en términos de probabilidades, o sea, la probabilidad o lo que pudieran haber esperado sus compañeros de que haga eso que hizo era bajísima. Entonces fue un fraude económico, material además. Entonces
a mí me dijo la persona que estaba conversando conmigo, me dijo, yo fui al juicio, yo solamente quería hacerle una pregunta. O sea, lo que más me importaba era que me diga por qué lo hizo. ¿Por qué? ¿No? Probablemente el dinero no se va a recuperar o tal vez se recuperará una parte, no lo sé, pero para mí es importante saber por qué lo hizo, ¿no? Entonces, esa pregunta se las hacen muchos en el análisis forense, en la autopsia del caso. Y debo decirles que hace muchos años, hace más o menos 60 años, hubo un doctor, un psiquiatra especializado en crimen, un criminalista, psiquiatra además, que quiso responder esa pregunta. ¿Por qué la gente comete delitos? ¿Por qué la gente comete crímenes? ¿Por qué la gente hace lo que no tiene que hacer? ¿Por qué la gente incumple las reglas? O sea, esa es una pregunta que un doctor ya se la hizo y ya la respondió. Él es el doctor Donald Kresen. Entonces él escribió un libro que se llama El Triángulo del Fraude, luego de hacer una investigación larguísima de muchos años, en donde él se dedicó a investigar la mente criminal. Se iba a las cárceles y hablaba con criminales y les hacía entrevistas. Entrevistas de psiquiatra, o sea, entrevistas de profundidad. Para conocer por qué se cometían los crímenes, por qué ellos cometían los crímenes, qué los llevaba a cometer los crímenes. Entonces, el análisis del por qué es tremendamente importante, porque eso es lo que finalmente nos lleva a poder tomar las medidas, sobre todo preventivas. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué fue lo que concluyó el doctor Donald Kresen? ¿No? Porque esa pregunta del por qué, o sea, esa pregunta ya está respondida. Lo que tenemos que hacer es llevar eso a nuestras organizaciones. Bueno, entonces él encontró que habían 3 elementos que de alguna manera influían en la ocurrencia de un fraude. Un fraude es un acto de mala fe y es esto que tiene que ver con la infidelidad laboral. Es un fraude. ¿Okay? Bueno, entonces, eso ocurre por 3 razones. ¿No? La primera es la motivación. ¿No? Entonces, la motivación. La motivación es la razón, vamos a decirlo de esta manera, es qué es lo que busca, qué es lo que busca el que comete el fraude. Ese es el primer vértice del triángulo, qué es lo que busca. En la medida en que hayan razones fuertes, objetivos fuertes que está buscando el defraudador, la probabilidad de que haya fraude es más alta, es mayor. En la medida en que eso ocurre. Entonces, eso, pues, algunos ejemplos. Eso puede ser porque la persona quería mejorar su estatus de vida y el salario no le alcanzaba, entonces su objetivo era viajar, o su objetivo era comprarse un carro deportivo, o su objetivo era comprarse una casa en la playa, o su objetivo era lo que sea, pero tenía un objetivo, ¿eh? Y entonces, en la medida en que ese objetivo era fuerte, esta persona aumenta sus posibilidades de cometer el fraude, en la medida en que exista motivación. Puede ser, como les digo, ejemplo 1, aumentar el estatus o querer mejorar el estatus de vida, ¿no? A veces y muchas veces cuando no corresponde. 2, puede ser querer ayudar a alguien, querer ayudar a un familiar que necesita dinero por una enfermedad, ¿no? Esa puede ser una segunda razón, ¿no? La tercera razón puede ser también la venganza. O sea, en la medida en que la persona tiene un ánimo de venganza fuerte, ¿no? Va a tener una mayor motivación y la probabilidad de que se cometa el fraude es más alta. ¿Okay? Bien. En otro vértice tenemos
la oportunidad, ¿no? En la medida en que la persona, o sea, hablando de la oportunidad, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué tan fácil es que la persona cometa el fraude y no la descubra? ¿Qué tan fácil es? En la medida que la respuesta para el evaluador del fraude o para el defraudador potencial, en la medida que la respuesta sea, es sencillo que yo cometa el fraude y no se den cuenta, entonces la oportunidad es mayor. Si, en la medida en que la oportunidad de fraude es mayor, la probabilidad de que ocurra el fraude también es mayor. ¿Sí? Entonces, estos tres vértices lo que me definen son probabilidades. En el caso de la oportunidad, esto se puede dar porque las personas, primero, falta de segregación de funciones, por ejemplo, ¿no? O sea, falta de segregación de funciones. Y que yo lo veo mucho en las áreas de tecnología, ¿no? Y perdón para las áreas de tecnología, pero no es un tema de ellos, o sea, es un tema de los que toman la decisión en la organización. O sea, ¿quiénes gestionan el riesgo tecnológico? Tecnología. Bueno, no puede ser. No puede ser. O sea, tecnología, ¿no? Tecnología tiene un rol funcional de primera línea. Y la gestión de riesgos tecnológicos, que es el contrapeso, es un área de segunda línea que tiene que ser independiente. Pero a veces en algunas organizaciones, por lo general pequeñas, todo se lo dejan a tecnología, porque hay poca gente que sabe de tecnología. Entonces digo, bueno, tú encárgate también de la gestión de riesgos. Entonces le estás dando el poder de actuar y el poder de revisarse a sí mismo y autoevaluarse a una sola área. Eso genera oportunidades de fraude. ¿Ok? Bien. Entonces es un ejemplo, ¿no? La falta de segregación de funciones. También eh, la oportunidad se puede generar por un exceso de confianza. ¿No? Toma todo, encárgate tú. ¿Okay? Y nadie lo revisa. No, pero si es un empleado de 20 años, o sea, esa persona 20 años ha tenido un comportamiento impecable. Pensar que una persona que ha estado 20 años en una organización no va o no puede cometer fraude es como pensar que Messi, por estar 20 años en el Barcelona, no se va a ir de Barcelona. O sea, todo lo que puede pasar, es así de simple, ¿no? Entonces, y las políticas no tienen que estar pensadas en personas específicas, las políticas tienen que estar pensadas en personas que tienen 20 años, en personas que tienen 2 años, en personas que tienen 5 años, y para eso tienen que existir los controles, que es un tema del cual conversamos la semana pasada y que seguramente seguiremos conversando en próximos bancaforos. Bueno, entonces, esta oportunidad se genera también porque tienes a una persona muy, digamos, como dueña de proceso, muchos años trabajando, digamos, como dueño del proceso. Y entonces conoce también el proceso que sabe cómo vulnerarlo. ¿Okay? Conozco organizaciones que tienen como política un tiempo máximo, o sea, un tiempo máximo de permanencia de una persona como dueño del proceso, ¿no? O sea, 8 años o 10 años o un cierto tiempo, pero después tienen que rotar, ¿no? Y eso es la política, y no tiene que ver con personas específicas, sino con políticas de la organización, procedimientos generales de la organización. Bueno, el tercer punto es la justificación. O sea, la justificación responde a esta pregunta. ¿Por qué razón el fraude debería hacerse o no debería penalizarse? ¿Por qué razón no se está haciendo algo incorrecto? ¿No? Eso responde a la justificación. Y hay personas que se inventan unas cosas maravillosas, o sea, unas respuestas maravillosas, o sea, crean eh, o recrean a veces justificaciones que en la medida de que existan, aumentan la probabilidad del fraude. Porque se autoconvencen que no están haciendo algo incorrecto. La típica respuesta es, bueno, sí, yo robé dinero,
pero realmente no robé dinero, me llevé dinero. Y ese dinero tenía planificado devolverlo, porque lo iba a usar solamente para esto y después lo iba a devolver. Así que no iba a generar ningún daño. Bueno, entonces esa típica de respuesta, ¿no?, que dice, me llevé dinero, pero nunca iba a generar un daño, nunca esto se iba a convertir en un robo porque el dinero se iba a devolver, eso es parte de la justificación, ¿no? En donde el subconsciente le habla al consciente de la persona y le dice, no estás haciendo nada malo, porque tú vas a devolver el dinero. Entonces no vas a perjudicar a nadie. La justificación se puede dar también, en otros casos, por ese autoconvencimiento de que la organización le ve dinero a la persona. Por eso hay que estudiar los casos de resentimiento o de potencial resentimiento, ¿no? De repente a una persona que le ofrecieron un ascenso y el ascenso no se dio. Entonces, después de 5 años, la persona dice, mire, como no me hicieron el ascenso, he dejado de recibir tanto. Y por lo tanto, la organización me debe tanto. Entonces, lo que estoy haciendo es que me lo llevo. Todo me lo llevo. No le estoy robando, porque ese dinero iba a ser mío. Pero como no me hicieron el ascenso, el robo me lo hicieron ellos. Y lo único que estoy haciendo es tomar dinero que iba a ser mío. Esa es la justificación, ¿no? O sea, se crea primero en el subconsciente y después en el consciente de la persona que no está generando ningún daño. Entonces, yo no sé si ustedes han visto la serie La Casa de Papel, ¿no? Entonces, los que no han visto la serie, los que no la han visto hasta ahora ya no la van a ver. Así que lo que voy a contar no va a ser spoiler porque igual no la van a ver. Bueno, en el capítulo 1, perdón, en la temporada 1, el jefe de la banda, se trata de unos delincuentes que se meten al Banco de España a fabricar dinero, ¿no? O sea, a imprimir euros y después y robarse miles de millones de euros, ¿no? Entonces, el jefe de la banda se enamora secretamente de la detective que estaba a cargo de la investigación del caso. Entonces ellos secuestran el Banco de España y empiezan, o sea, simulan un secuestro, ¿no?, un posible robo, pero realmente lo que estaban haciendo era imprimir dinero, imprimir y ganar tiempo, imprimir dinero y después llevarse. Ese era el plan. Entonces, pero por casualidades de la vida, el jefe de la banda se enamora de la detective. Entonces, pero la detective lo atrapa, ¿no? Y lo atrapa y lo encadena. Y le hace un interrogatorio, ¿no? Hasta le trae un detector de mentiras y todo. Entonces la detective le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿No? O sea, la típica pregunta que se hacen en los análisis forenses. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Típica pregunta. Bueno, entonces él le dice, sí es verdad que te oculté, sí es verdad que te he engañado, pero también es verdad que yo te amo y todo lo demás, ¿no? Entonces le dice, mira, te voy a decir algo. Nosotros no nos robamos. Hemos creado dinero que no existía y ese dinero nos lo estamos, porque estamos creando, estamos imprimiendo billetes, estamos creando y nos lo estamos llevando. Pero ¿sabes qué? No le estamos haciendo daño a nadie. Al contrario, ese dinero lo vamos a redistribuir en la sociedad y ese dinero le va a generar ingresos a otra gente. Y la convence a la detective de que estos ladrones no habían hecho nada malo, ¿no? Entonces, esa es la justificación. En la medida en que esa justificación tiene presencia y gana fuerza, primero en el subconsciente y después en el consciente de la persona, las probabilidades de fraude aumentan, ¿no? Entonces, es importante entender este triángulo, porque este triángulo, o sea, no es ningún invento, es el resultado de una investigación seria y científica que se hizo ya hace muchos años, porque te voy a decir una cosa, o sea,
mentalidad del criminal en Estados Unidos no es muy diferente de la mentalidad del criminal en Panamá o el criminal en República Dominicana o en Perú o en Costa Rica o en Centroamérica, o sea, no es muy diferente. Criminal es criminal. Y entonces existen estos tres elementos que potencian el fraude. Pero lo que les voy a decir es que no basta, o sea, no son las causas, son vulnerabilidades. O sea, te aumentan la probabilidad de ocurrencia de la infidelidad, pero no necesariamente te generan causa. O sea, porque una persona quiera mejorar su estatus de vida, no se va a convertir en defraudador, no. O sea, no hay un efecto o una relación causa-efecto ahí. Pero sí aumentan las probabilidades de ocurrencia. Bien, entonces la pregunta, y aquí resumiendo un poquito este triángulo de fraude que es fundamental para entender la infidelidad laboral, la pregunta en la motivación es ¿para qué lo haces? ¿No? Puede ser para un beneficio, una necesidad, el logro de algunas metas, justas o no, o sea, ese es otro tema, no vamos a discutir acerca de los objetivos. Aquí se trata de que esta persona o estas personas tienen algunos objetivos, legítimos o no, eso no importa. Pero lo que hay aquí, y esto sí es causa, y por eso lo he puesto con color rojo, es la falta de ética. La falta de ética, ¿no? Entonces, y de ese tema, pues vamos a invitar después a Ilemaro para que nos hable, ¿no? Bueno, luego, en la oportunidad, la pregunta es ¿cuál es el costo-beneficio de hacerlo? O sea, si el costo-beneficio es muy bajo, eso aumenta las probabilidades de ocurrencia del fraude. Y eso se da por ausencia de controles o por un gran conocimiento del proceso que puede tener la persona, pero tiene que haber falta de ética. Porque si hay ética, estos dos primeros elementos no alcanzan para que el riesgo se materialice. ¿Okay? Por otro lado, en la justificación, ¿por qué el defraudador no considera que es un criminal? ¿Por qué no se considera un criminal? Bueno, primero, la percepción de injusticia, ¿no? No lo considera injusto, o considera injusto algo que ocurrió, o algo que le hizo la organización, pero también hay falta de ética. O sea, lo que sí es una causa de la infidelidad laboral es la falta de ética. Eso sí es una causa. Pero los tres vértices del triángulo, por sí solos, no son causa de la infidelidad laboral. ¿Okay? Ahora, hace un tiempo yo saqué un artículo que hablaba del cuadrado del fraude, ¿no? Que es un cuarto elemento de incorporación que tiene que ver con la oportunidad. Hoy en día existe, digamos, bueno, el mundo, como ustedes saben, nos ha llevado a un mayor desarrollo tecnológico, nos ha llevado a el desarrollo de destrezas y habilidades importantes, nos ha llevado a un mundo cada vez más virtual, digital, ¿okay? Y eso genera oportunidades que básicamente tienen que ver con una mejora, perdón, el cuarto vértice es la capacidad, tiene que ver con el desarrollo de la capacidad del defraudador o del infiel laboral en este caso, ¿no? O sea, porque esta persona sabe mucho de tecnología, sabe mucho de cómo meterse en otros sistemas o equipos de computación, sabe mucho cómo engañar a las personas. Por algo existe la ingeniería social, ¿no? Ese es un tema para un próximo Bancaforo, la ingeniería social. ¿Okay? Entonces, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la habilidad del defraudador para identificar y vulnerar controles? ¿No? O sea, vivimos en un mundo de cambios tecnológicos, abundancia de datos, o sea, toda la información de los datos está en la nube. El otro día mi hijo me googleó, ¿no? Mi hijo de 12 años. Y me empezó a fabricar memes porque encontró que yo tengo un homónimo que se llama Ernesto Bazán y que es un fotógrafo italiano que vivió en Cuba. Es un fotógrafo muy famoso, muy famoso, ¿no?
y entonces que tiene un Wikipedia y todo, y entonces él empezó a ponerme memes de que, papá, me acabo de enterar que eres un fotógrafo, ¿no? O sea, pero él sabía que no era yo, ¿no? Entonces empezaba a mezclar ahí los perfiles y me empezaba a molestar. Entonces, ¿eso por qué se da? Pues la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? Que mi hijo, que está en Costa Rica, puede fabricarme en un minuto un meme y molestarme con información que es abundante y que está en la red, ¿no? Conectividad permanente, porque todos tenemos internet, o sea, se nos va el internet y se nos va, casi que se nos va la vida, ¿no? Porque no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y todo esto nos lleva también a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace de que genere, de que existan robots, ¿no? Robots que pueden ser fabricados para generar el fraude, ¿no? Pero en todo esto, la falta de ética, porque una persona puede saber mucho de tecnología, puede saber, puede desarrollar robots, chatbots, todo lo que quieras, pero si tiene ética, esto no va a materializarse, ¿no? Muy bien. Entonces, algunas recomendaciones ya para entrar en la parte final, fortalecer la ética. De este tema le vamos a pedir a Ildemaro que nos hable en el próximo Bancaforo. Pero, punto uno, tener reglas muy bien establecidas, muy bien comunicadas, porque de nada te sirve tener buenas reglas si esas reglas no son conocidas por la organización. Tercero, incentivos adecuados, es decir, hay que premiar los buenos comportamientos. Y cuando digo premio, no me estoy refiriendo a que hay que darle un cheque, hay que pagarle por algo, no. O sea, un premio es una carta de felicitación, ¿no? Un premio es crear anualmente un diploma, ¿no? De premio por el premio a los valores, el reconocimiento a los valores, algo así. Ese es un premio, ¿no? Un diploma, o una carta, o un email, ¿no? O una felicitación pública, es un premio, ¿no? Porque no se les da a todos. Entonces, eso ayuda. No es suficiente, pero ayuda. Los castigos también. Los castigos tienen que ser ejemplares. ¿Por qué? Porque la infidelidad es un acto consciente y es un acto de mala fe. No es lo mismo que un error. No es lo mismo que alguien que digitó mal. Entonces, los castigos tienen que ser severos. ¿Ok? Segundo, el monitoreo de los controles. Hablamos de controles, ¿no? La semana pasada. Creo que también podemos hablar de los KCI, los Key Control Indicators. En algún momento vamos a retomar esta temática y haremos seguramente un bancaforo sobre esto. Hemos hecho bancaforos sobre efectividad de controles, pero me falta una segunda parte, que es la eficiencia de los controles. O sea, ese es un tema también para bancaforo. ¿Cómo medir la eficiencia de los controles? Porque ¿de qué me sirve a mí que el control sea altamente efectivo si el control me cuesta 100 y me reduce una pérdida de 20? No me conviene, ¿no? Entonces esa es la eficiencia de los controles. Ese es un tema, tengo una metodología también para medir la eficiencia de los controles y eso lo vamos a ver en algún bancaforo, en alguno de los próximos bancaforos. ¿Okay? Entonces, felizmente, en el último bancaforo medimos efectividad de controles y seguiremos tratando estos temas porque los controles son el corazón de la gestión de riesgos. Bien, fortalecer los controles también, ¿no? Los canales de denuncia, por ejemplo. Los canales de denuncia son una fuente importantísima, pero hay que saberlo hacer. De hecho, este es otro tema para el bancaforo, canales de denuncia. Cómo tener canales de denuncia efectivos, eficaces, que funcionen. ¿Por qué? Porque eso requiere un conjunto de características y no siempre funcionan los canales de denuncia. Si en tu organización has puesto canales de denuncia y no llegan las denuncias, probablemente te va a interesar el bancaforo, donde hablaremos sobre la efectividad para implementar y desarrollar y monitorear un canal de denuncia. Pero ese es otro tema. Muy bien. Entonces, tener algunos ejemplos para esta temática de infidelidad laboral, algunos ejemplos de
Key Control Indicator, ¿no? El porcentaje de colaboradores sin vacaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que algunos infieles laborales, que son los que hacen fraude interno, pues se resisten a tomar vacaciones. Esa es una característica clásica. ¿Okay? No basta, o sea, no porque se resista a tomar vacaciones, vamos a considerar que ya es un defraudador, pero sí es una señal de alerta, ¿no? O sea, hay que, digamos, abrir los ojos porque está considerada una bandera roja. Bien. Existencia de labores excepcionales en horas no convencionales, por ejemplo, ¿no? O sea, fuera de los horarios, ¿no? O labores no autorizadas, es decir, permitidas, pero inusuales, ¿no? Ingresos al sistema fuera de horas habituales, o sea, esas son señales de alerta. No significa que necesariamente va a haber un fraude o una infidelidad, pero pues son señales de alerta, por eso se llama Key Control Indicator, ¿no? Porcentaje de colaboradores que incumplieron códigos o reglamentos, porque lo que pasa es que el respeto al código es una enfermedad, que es contagiosa, y es como un virus. O sea, lo hace uno, y es como el virus, si no lo curas bien, entonces queda, y después lo hace otro, y después lo hace otro, y después lo hace otro, y los mensajes que dan las organizaciones como respuesta a los actos malintencionados son sumamente importantes, y seguramente de eso nos hablará Idemaro la próxima semana. Bueno, tenemos también el conocimiento del cliente, ¿no? Fortalecer el conocimiento del cliente interno, que son los colaboradores, o sea, su perfil financiero. Para eso es importante, si es que la organización lo puede hacer, que conozca digamos, el estado financiero, que básicamente está en el buró de crédito, la situación financiera que está reflejada en el buró de crédito de la persona. O sea, si es una persona que tiene un salario bajo, cuando revisamos el buró de crédito, pues está sumamente endeudado, ahí hay una señal de alerta. Y eso sale a raíz de la revisión del perfil financiero. El perfil social también, ¿no? Pues si es una persona que no gana muy bien, pero su perfil social aparece en carros deportivos, y aparece en yates, y aparece digamos, lugares lujosos, entonces uno tiene que levantar señales de alerta. ¿Okay? No es contundente, pero son las señales de alerta. Y también el perfil psicológico. Más en esta época en donde las personas, por lo que ya sabemos y por lo que hemos vivido en los últimos 16 meses, pues las personas han entrado en un estado de inestabilidad emocional por cosas que les han ocurrido a ellos mismos o a gente cercana. Entonces, y pues no es muy usual que se le dé atención al perfil psicológico de las personas, pero se pueden implementar programas de ayuda psicológica interna a las personas con un nombre bonito, ¿no? Con la búsqueda de una mejor salud mental, porque este es un tema que se va a terminar la pandemia, pero lo que siempre digo es que cuando se termine la pandemia, lo que no se va a terminar van a ser las secuelas de la pandemia, tanto en la parte económica, educativa, psicológica, entre otras. Bueno, comentarios finales. Pues, número uno, yo les diría no considerar este tema como un tema tabú, ¿no? No considerarlo como tema tabú. Este tema hay que conversar, ¿no? Y conversarlo internamente es tomar conciencia y es ser responsable con lo que nosotros queremos para nuestra organización. ¿Okay? Dos, no quedarnos de brazos cruzados. Porque de nada sirve que lo estemos conversando, sí, que mira esto y lo otro, no, pero a ver, ¿cómo lo estamos gestionando? ¿No? ¿Estamos identificando? ¿No? ¿Estamos llevando métricas? ¿Estamos estableciendo controles? ¿No? Entonces, ese es el segundo punto. O sea, necesitamos gestionar. Y tercero, pienso yo,
que fortalecer la ética desde el punto más alto de la pirámide, ¿no? O sea, desde el ejemplo que viene de los altos directivos de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque no digo en todas las organizaciones, pero puede que haya algunas organizaciones en donde, por ejemplo, la política de regalos te dice que nadie puede recibir regalos, pero el gerente general sí recibe regalos. O la política te dice nadie puede recibir regalos de más de $20, pero el gerente general sí recibe regalos de más de $20. Entonces, oye, ¿por qué no tocamos este tema a fondo y buscamos que la gerencia general y que los vicepresidentes y que los miembros de la junta directiva den el ejemplo con sus actos, ¿no? Entonces aquí hay un rol importantísimo de gestionar estos temas desde la cúspide más alta. ¿Okay? Muy bien, amigos y amigas, muchas gracias por digamos, por haber participado en este Bancaforo. Ildemaro, te quisiera dar la posibilidad de que nos dejes algunos comentarios y también pues, que nos sirvan de antesala a la presentación que nos harás la próxima semana. Necesito... No, sí, ya, no, ya tienes agradecer la oportunidad de compartir este contenido contigo, con la audiencia. Bueno, la semana que viene vamos a complementar esto, pero digamos desde la perspectiva humana y de la cultura organizacional. Las empresas a veces descuidan este tema y no se dan cuenta que no solo esto termina en afectar el patrimonio organizacional, la parte, digamos, financiera, la parte económica, sino que termina afectando uno de los activos también más importantes de la organización, que es el clima organizacional. Ninguna estrategia se puede ejecutar con un clima organizacional dañado o afectado, y estos temas de infidelidad afectan muchísimo el clima laboral, ¿no? También comentarles, bueno, que vamos a profundizar bastante sobre el perfil de esas personas que tienen la tendencia a ser infieles, ¿no? En el mundo laboral. Vamos a hablar de ese planificador reincidente que existen, Ernesto, esas personas que ingresan a la organización con un plan propio, y ese plan en parte contempla desde el ingreso aprovecharse de los recursos de la compañía. Vamos a hablar de ese perfil también que llamamos el resentido, que es la persona que considera que la organización le debe algo y él se lo empieza a cobrar. Luego está aquella persona que también está dentro de esos perfiles que hemos denominado el justiciero, ¿no? Que es aquel que no entiende muy bien qué es lo que le pertenece y qué no le pertenece, y empieza a hacer uso de activos de la compañía y de recursos de la empresa en el beneficio propio, ¿no? Vamos a adentrarnos en esos perfiles. Vamos a hablar también por qué las organizaciones a veces eligen la ceguera selectiva, Ernesto, y esto tiene que ver mucho con la situación que las organizaciones, cuando, por ejemplo, hay mucha ganancia o hay una persona que genera muchos resultados, entonces no queremos ver algunas circunstancias que están alrededor de la persona y que están afectando tanto el patrimonio como los procedimientos de trabajo. Es la típica expresión que puede decir un gerente, un dueño de compañía, un director, porque a veces pudiésemos decir, no, pero es que los gerentes, los directores, todos van a estar en contra de la infidelidad, y resulta que a veces en los más altos niveles se propicia, por ejemplo, cuando hay un colaborador que está faltando a la integridad, que está siendo infiel a la organización de manera evidente, se le comunica a un director, y entonces el director dice, a ese no me lo toques, que ese siempre me trae los resultados, ese aquí es una estrella, ese es el que me pone los resultados aquí, y al final esa estrella, bueno, siempre tiene un desenlace, así sea en el mediano o en el largo plazo, y un desenlace donde se afectó el patrimonio de la compañía y se afectó de manera inmensa en la cultura y el modelaje, ¿no? Todo eso lo vamos a tomar de uno de mis libros que se llama Integridad Personal y Empresarial.
Yo trabajé en organizaciones por más de 20 años y creo que una de las cosas que más nos afectó fue tener que egresar a un compañero por temas de falta de integridad, de infidelidad empresarial y con todo el impacto que eso tiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo esto y vamos a complementar este tema de la infidelidad empresarial desde la perspectiva humana y desde la perspectiva de clima organizacional. Buenísimo, Ildemaro, pues muchas gracias.